La oración. Punto 44. Orar es hablar con Dios nuestro Padre Celestial para adorarlo, alabarlo y darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Punto 44.1. Orar es hablar con Dios para manifestarle nuestro amor y tributarle el honor que se merece, agradecerle sus beneficios y ofrecerle nuestros trabajos y sufrimientos, y pedirle consejo y confiarle a las personas que amamos y los asuntos que nos ocupan y que nos preocupan, y desahogarnos con Él. Habla a Dios con sencillez y naturalidad, háblale con tus propias palabras, porque se puede orar con fórmulas ya hechas o espontáneas, y también repitiendo siempre la misma frase. La oración es una conversación, y sabemos muy bien que se puede conversar de distintas maneras. Algunas veces la conversación es un simple intercambio de palabras, con todo lo que conlleva. Pero la conversación profunda se da cuando intercambiamos pensamientos, lo que tenemos en el corazón y nuestros sentimientos, y cuando intercambiamos nuestro yo. Podemos hablar con Dios de nuestras alegrías, penas, éxitos, fracasos, deseos, preocupaciones, etc. Es lo mismo que el trato entre las personas, porque éste fortalece la amistad humana, y el trato con Dios entonces fortalece la amistad con Él. Durante el día, deberíamos elevar al cielo los pensamientos como saetas salidas de nuestro corazón. Para hablar a Jesús no hay como acudir al Evangelio, con la misma naturalidad que todos usaban con Él y que le exponían sus necesidades. Cualquier situación nuestra tiene su exponente en el Evangelio. Señor, que vea, le decía el ciego. Dame de esa agua para que yo no tenga más sed, le pedía la samaritana. Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos. Sálvanos, Señor, que perecemos, le gritaron los apóstoles en la barca que se hundía. Señor, mándame ir a ti, le pidió Pedro. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador, murmuraba el publicano. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le suplicaba humilde el leproso. Mira que tu amigo a quien tanto quieres está enfermo. Manda a decirle Marta. Aumentanos la fe, le pidieron los discípulos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le suplicó el ladrón. Señor, danos de ese pan, le pidieron los oyentes cuando prometió la sagrada Eucaristía. Señor, tú sabes que yo te quiero, le protestaba Pedro. Mira a Jesús, que no tienen vino, le dijo María. Charles de Foucault decía, orar es pensar en Dios amándolo, sin ninguna duda, y no hay descripción más corta y más precisa de lo que es la oración. ¿Por qué orar? Porque yo creo en Dios y sé que Dios me ama y deseo decirle que yo lo amo. Por eso la oración incluye primero la adoración, porque ese es el reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios. Segundo, la alabanza a su infinita bondad y misericordia. Tercero, el ofrecimiento incondicional a realizar la voluntad de tan altísimo Señor. Cuarto, la súplica del perdón y el reconocimiento de la pequeñez del que ora. Quinto, la acción de gracias por tantas bendiciones y favores recibidos. Sexto, la petición humilde de la ayuda de la gracia y del favor de Dios para tantas necesidades. Para hablar con Dios no es necesario que se pronuncien palabras materialmente hablado, porque se puede hablar también con el corazón. Dios tiene miles de millones de formas de comunicarse y también dotó al alma de muchísimas formas de comunicarse con Él y hacer oración. Orar con palabras es una oración vocal, pero también se puede orar meditando textos de la Biblia, reflexionando sobre ellos, y también se puede orar contemplando a Dios y estando con Él en el silencio y el amor. La oración no se aprende, sale sola. Lo mismo que no se aprende a reír o a llorar. La oración sale espontáneamente del corazón que ama a Dios. Se ora saludando a Dios, dándole las gracias, pidiéndole perdón, solicitándole ayuda, manifestándole el amor y todos los etcéteras. Muchas personas creen que orar es difícil y están muy equivocadas. Orar es tan fácil como hablar con una persona a la que tú amas,
Y para amar no hay que decir nada, porque basta que estés al lado de esa persona, pero también se puede repetir el te quiero, y también palabras de alabanza, de agradecimiento, de petición, de misericordia, etc. Esto no es difícil. La oración debe hacerse con la atención, la reverencia, la humildad, la confianza, el fervor, la perseverancia y la resignación, o con lo que Dios quiera. Hacerla con fe muy firme, de que sí conviene, porque Dios concederá todo lo que le pedimos, siempre y cuando nos convenga. No podemos nosotros anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque además de irreverente y absurdo, sería completamente inútil y estéril. Dice San Pablo que oremos sin cesar, y San Agustín nos da la solución cuando dice, oren con el deseo, aunque la calle sea silencio, y aunque la lengua no diga ni una palabra. Si tú deseas amar, ya estás amando, porque tu deseo es en sí mismo oración. Si tú deseas siempre, entonces tu oración es siempre. La perseverancia en la oración es fundamental, porque Dios ya sabe todo lo que deseamos, pero Él quiere que se lo pidamos, aunque a veces nos haga esperar. Santa Mónica tardó 30 años en conseguir la conversión de su hijo, San Agustín. Es necesario orar, y orar mucho y a menudo, porque Dios así lo quiere y así lo manda. Él dice, pedid y recibiréis. Y es necesario orar siempre y no desfallecer, pero además porque ordinariamente Dios no concede las gracias espirituales y materiales si no se las pedimos. Ojalá que te acostumbraras a tener tus ratos de charla con nuestro Señor en el sagrario. Por lo menos no dejes de rezar todos los días las oraciones que yo te pongo en los apéndices. Pero yo te advierto que la oración bien hecha no es la recitación de plegarias que se repiten distraídamente solo con los labios. La verdadera oración pone siempre en movimiento el corazón. Dice Santa Teresa que orar es un trato amoroso con Dios, y no pedimos para obligar a Dios que cambie sus planes, porque eso en sí mismo es imposible. Tampoco para informarle de todo lo que necesitamos, porque siendo Dios, Él ya lo sabe. Ni tampoco para convencerlo o para que nos ayude, porque Él desea esto más que nosotros mismos. Nosotros le pedimos porque Él quiere que lo hagamos, para así colaborar con Él en lo que Él quiere concedernos, pero también porque si no pides, no tienes la confianza. Dios lo sabe todo, y aún así Él pregunta. Dios lo sabe todo, y aún así nos hace pedir. Dios ha determinado el concedernos algunas cosas a condición de que se las pidamos bien, o sea, vinculándolas a nuestra oración. Pero si nosotros no las pedimos, entonces nos quedaremos sin ellas, porque no se trata de que Dios cambie su voluntad, sino de que nosotros cumplamos la condición que Él ha señalado para concedernos tales gracias. La doctrina católica enseña. Primero nos enseña que para salvarnos nos es necesario orar. Segundo, que si no oramos no vamos a poder permanecer mucho tiempo sin pecado. Tercero, que aún para muchas cosas humanas es muy necesario o conveniente la oración. Cuarto, que si frecuentemente oramos pidiendo a Dios nuestra salvación, seguro que nos salvamos. Dice San Pablo que con la oración se pueden vencer todas las tentaciones. Si nosotros pedimos bien una cosa necesaria para nuestra salvación, la eficacia es segura. Y dice Santo Tomás que la oración es infalible, si se pide bien algo necesario para la salvación eterna. Si pedimos la salvación de otro, la eficacia depende de la libre voluntad del otro. Pero nuestra oración sí que le conseguirá gracias de Dios para facilitar que Él se incline hacia el bien. Pero no solo pedir, porque también hay que alabar, adorar a Dios y saber agradecer. Más vale rezar poco y bien que mucho y mal. Si por dedicarte a largos rezos vas a hacerlos de una forma distraída y rutinaria, entonces mejor reza la mitad o la cuarta parte. Pero entrega tu corazón, concéntrate, piensa lo que haces. Glorifica más a Dios, así vas a enriquecer más tu alma,
con un acto intenso de fervor que con 1000 remisos y superficiales y rutinarios. Todos deberíamos dedicar algún momento del día a hacer actos internos de amor de Dios, y en estos breves instantes se puede merecer más que en el resto de toda la jornada. El momento más oportuno para hacerlos es después de comulgar y al acostarse. Hay que pedirle a Dios la gracia eficaz para hacer con mucho fervor esos actos de amor. Por otra parte, el buen hijo nunca se avergüenza de su padre. Dios es mi padre, pero también es mi creador. Ningún padre es tan padre como el que es padre, pero también creador de sus hijos. Es una ingratitud regatearle a Dios las manifestaciones de amor y reverencia. Solía decir el emperador Carlos V que nunca es el hombre más grande que cuando está de rodillas delante de Dios. Los animales nunca rezan. Punto 44.2. Convendría que cada familia fijara un mínimo de rezo en común. Este podría ser, número 1, leer un trozo del Evangelio, que de cuando en cuando deben comentar entre todos. Punto número 2, darle gracias a Dios antes de comer, y por poderlo hacer, y además pedirle que nunca nos falte lo necesario. En los apéndices tienes una oración para bendecir tu mesa. Punto número 3, rezar un misterio del rosario cada día. Al menos se podrían aprovechar los desplazamientos del fin de semana para rezar un rosario entero o algún misterio suelto. ¿Se dan cuenta, señores? Este sacerdote nos da la manera más simple de rezar el rosario porque somos tan pobres que no rezamos el rosario, o muy pocos lo hacemos. Yo, por ejemplo, les digo, y no me echo flores, voy a misa siempre que puedo, todos los días, pero sé que habrá algunos que por circunstancias X o Y no podré hacerlo. Sin embargo, yo no voy a misa por precepto, yo voy a misa por amor. Y segundo, todos los días rezo el Rosario de la Misericordia a las 3 de la tarde, no exactamente a las 3, sino en esa hora, y todos los días rezo el Rosario. Lo rezo por los que no quieren orar, por los que no conocen a Dios, por los que odian a Dios, por los que les fastidia la oración, por la iglesia militante, purgante y divina. Y la comunión la ofrezco para que Dios sane mi discapacidad física, porque para los que no lo saben, yo nací traído al mundo con fórceps mal aplicados, y sé que Dios va a sanarme, pero lo pido con fervor verdadero, y por eso hago oración. Continuando con la lectura, esta buena costumbre nos ayudaría además a alcanzar la protección de Dios en la carretera. En los apéndices tienes un modo de rezar el rosario. Al acostar a los niños te convendría rezar con ellos y ayudarles a hacer un examen de conciencia, y que le pidan perdón a Dios por sus faltas, pero también que le den gracias por sus beneficios. Pedirle a Él por las propias necesidades, pero también por las de los demás y por las del mundo entero, y por la Iglesia, y por la conversión de los pecadores, y por la salvación de las almas. Aprovechar también todas las ocasiones propicias para ir instruyéndole religiosamente a las personas. En un bautismo, hablarle del pecado original y de la gracia. En un entierro, hablarle del juicio de Dios, y del purgatorio, y del cielo, y del infierno. Después de la misa, hablarle de la Eucaristía, del sagrario y del sacerdocio. Ante una imagen, hablarle del Sagrado Corazón, de la Virgen y de los santos. En una pena o contratiempo, hablarle del valor del sufrimiento por el amor de Dios. En una alegría, hablarle del amor de Dios y de su providencia. Enseñarle a hacer pequeños sacrificios como regalos a Dios, en expresión del amor que le tenemos, o para reforzar una petición que a Él le hacemos, etc. En tus alegrías, siempre dale gracias a Dios, y aunque no las tuvieras, por cada segundo, por cada instante, por cada momento, por cada día,
No olvides, siempre di, gracias Dios por todo. Gracias Dios por todo. Gracias Dios por todo. En tus penas, ofrécelas a Dios por el amor a Él. Y sobre todo en ellas, también di, gracias Dios por todo, y porque así te ha parecido bien. Gracias Dios por todo, y porque así te ha parecido bien. Gracias Dios por todo, y porque así te ha parecido bien. En tus trabajos hazlo todo siempre con buena intención y de la manera más perfecta. En tus pecados pide perdón, y en tu trato con los demás siempre recuerda, una empresa no es más que un montón de personas en una institución al servicio de otras. Entonces, ¿cuál es el secreto? El servicio. En tu trato con los demás, ten espíritu de servicio, porque una persona con 20 títulos, lo único que hizo fue conseguir el conocimiento de 20 formas diferentes de servicio al prójimo. Con la oración, Dios nos ayuda a salir airosos de las situaciones más difíciles. Cuenta Javier Martin, una antigua leyenda de la Edad Media. La oración. Un hombre muy virtuoso injustamente fue acusado por haber asesinado a una mujer. En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente de ese reino. Por eso, desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio, para así encubrir al culpable. El hombre fue llevado al juicio, ya conociendo que tendría escasas o nulas esperanzas de escapar al terrible veredicto que era la horca. El juez, que había sido comprado, cuidó no obstante de dar todo aspecto de que fuera un juicio justo, y por esto dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en 2 papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú vas a escoger, y la mano de Dios será la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado 2 papeles que decían lo mismo, culpable. Así que la pobre víctima se encomendó a Dios y se dio cuenta que el sistema propuesto era una trampa, así que no había escapatoria. Pero Dios le inspiró la solución. Tomó uno de los papeles doblados y se lo tragó. El juez, indignado, dijo: ¿y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué. Tuvieron que liberar al acusado, y así jamás volvieron a molestarlo. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, pidiendo ayuda a Dios, porque recuerden, lo que imposible es para todas las criaturas, y me refiero a todas las criaturas porque son criaturas, es y siempre será posible para Dios. Punto 44.3. La oración es fundamental para la práctica de la religión, pero también lo es para el mejoramiento del alma, del espíritu, de la voluntad y para la verdadera libertad. Tiene su punto de partida la oración en la fe, porque cobra vuelo en el diálogo con Dios y culmina en la entrega del amor. Nuestro maestro de oración es Jesucristo, y todo lo que conlleva que nos enseñó. Porque Jesús oraba asiduamente, irreverentemente y piadosamente. Siempre que él quería obtener un milagro, siempre que quería dar un ejemplo, siempre que quería hacer algún portento, a pesar que es el Hijo de Dios, y que su naturaleza divina nunca se apartó de la humana, nunca hizo nada sin antes hacer una oración. No hacía una oración en el momento, ni su oración era el momento. Él mismo era oración. En la oración de Jesús se destaca sobre todo la actitud reverente y la confianza filial y el amor a todos los hombres y a todas las criaturas
y su adhesión a la voluntad de Dios. Jesús le dio a sus discípulos orientaciones y consignas en orden a la práctica de la oración con todo lo que conlleva, e insistió en la necesidad de orar y de orar con perseverancia. Atendió al espíritu que debe de animar la oración, porque la oración es un diálogo en el que Dios llama al hombre a su amistad y le ofrece la salvación. Durante el día deberíamos estar unidos a Dios como dos personas que se aman en un matrimonio armónico, porque saben que hombre y mujer que viven el uno para el otro y para su familia, y entonces también lo saben incluso así, cuando el jaleo del día piensa o es poco, o de hecho, no le da nada ni al uno ni al otro. Cuando uno piensa en el otro, siempre se tendrá unión, pero cuando no se piensa en el otro, se comenzará la desunión. La relación del amor existe de continuo y da color y da calor a todas las actividades de todos los cónyuges y también del prójimo. La orientación a la mujer que amas va a ayudar al hombre a hacer día tras día su trabajo, que con frecuencia sería aburrido, pero lo que no lo hace aburrido es el amor de por quien lo hace. Sabe al fin y al cabo para quien trabaja. La mujer lo sabe también. Y por eso saca fuerzas, la mayor parte de las veces para atender con esmero el mantenimiento de su casa. Ambos viven en la atmósfera de la unión, aunque los momentos en que conscientemente se ocupen uno del otro sean escasos. Viven el uno para el otro, y este existir el uno para el otro forma la mayor parte del tiempo del trasfondo oculto ante el cual transcurre su vida. En un matrimonio de ese estilo, tienen lugar de vez en cuando celebraciones espontáneas, en las que todo lo que está ahí, inadvertido, pero real, se expresa de una manera explícita y se eleva de ese trasfondo a una vivencia de primer plano con todo lo que conlleva. La vivencia de lo que está en el trasfondo y la vivencia de lo que está en primer plano no se opone, sino que se superpone y se complementa. Esto se puede aplicar a nuestro amor a Dios. Punto 44.4. El valor de la oración. El valor de la oración es muy grande. Con ella trabajamos más que nadie en favor del prójimo y convertimos más pecadores que los propios sacerdotes y curamos más enfermos que los médicos. Defendemos a la patria mejor que los mismos soldados porque nuestra oración hace que Dios ayude a los soldados, a los médicos, a los sacerdotes, para que Dios a través de ellos se consiga todo lo que es mejor para cada criatura, todo lo que más conviene según su divina providencia, su santa, sabia y perfecta voluntad. Y si la voluntad y el corazón de ellos no está de acuerdo con la voluntad de Dios, aún así el Señor mueve los corazones para que se consiga lo que pretenden de acuerdo con su santa ley y de acuerdo con la oración. Dice la Madre Angélica, podéis conseguir más con la plegaria que con $1,000 millones. Yo recomiendo que vean mi video, Cómo cambiar el mundo, el poder de la oración. No hay que confundir la oración cristiana con el zen o con el yoga, porque hoy están muy de moda esas prácticas de meditación oriental como el zen y el yoga, pero esas prácticas implican riesgo para los católicos. Por eso, el Vaticano ha publicado un documento alertando a los católicos porque el zen y el yoga degrada la oración cristiana y puede degenerar en un culto al cuerpo. Ese no es el único mal que tiene, estimados escuchantes. Yo, que he servido a Dios para ser exorcista, les digo que el yoga y el zen son dos de las mejores maneras para invocar al demonio. Ustedes podrán no creerlo si quieren, pero es real. Vamos a continuar con la lectura y después voy a poner en mi canal una explicación y un libro sobre todas las posturas y el tipo de invocación que se hace a los diferentes demonios a través del yoga y el zen. Los tipos de yoga buscan llevar a los que lo ejercitan a un concepto y una práctica pagana, como la búsqueda de vacío interior para llegar a la conciencia de la propia divinidad.
es decir, a la autodivinización y hacerse uno mismo su propio Dios. Y noten que este sacerdote escribe eso de Dios propio con minúscula. Por eso el sacerdote indio, el padre Manjakai, ha dicho, el yoga es incompatible con la espiritualidad cristiana porque es panteísta. También el Papa alerta a los que se abren a las religiones orientales en las técnicas de meditación y ascesis. Juan Pablo II lo hace en el Cruzando el umbral de la esperanza, 14ª edición en Plaza James, en Barcelona en 1994, para los que les interese leerlo. Este libro tiene muchos libros de los cuales se basó el sacerdote que lo hizo, tal cual, que ya se los he repetido muchas veces, el padre Loring. Este libro tiene muchísimos libros, mucha bibliografía. Punto 44.5. Ten la costumbre de acudir a Dios en todas tus penas y alegrías, y en tus penas para encontrar consuelo y ayuda, y en tus alegrías para dar gracias y pedir que se prolonguen. De suyo la oración se hace a Dios, pero muchas veces tomamos a la Virgen o los santos como mediadores, lo mismo que nos valemos de los secretarios o de los grandes personajes de este mundo. Dios escucha a la Santísima Virgen y a los santos mejor que a nosotros, porque ellos lo merecen más. Dios conoce nuestras necesidades y las remedia, muchas veces sin que se lo pidamos. Pero de ordinario quiere que acudamos a Él, porque con la oración practicamos muchas virtudes, como la adoración, el amor, la confianza, la humildad, el agradecimiento, la conformidad, etc. La eficacia de la oración y su necesidad no es por el influjo que ejerce en Dios, sino en el que ora. Dios siempre está dispuesto a colmarnos de gracias, pero nosotros en cambio no siempre estamos dispuestos a recibirlas. La oración nos hace aptos para esto. Por eso nunca debes cansarte de pedir a Dios lo que necesitas. Y no es que Dios desconozca lo que necesitas, ni lo que yo necesito, pero sí que quiere que acudamos a Él. Si no te concede algo o no me lo concede, entonces será o porque no se lo pides bien, o porque no te lo mereces, o porque no te conviene. En ese caso, me va a dar otra cosa, pero la oración que sube al cielo nunca volverá vacía. Como una madre que cuando un niño le pide un cuchillo con el que se pueda cortar, no se lo da, pero sí le da un juguete. Y en caso de que en los planes de Dios esté dejarnos una cruz, nos va a dar las fuerzas para llevarla. Por eso dijo San Agustín, Señor, dame fuerzas para hacer lo que me pides, y pídeme lo que quieres. Está bien por eso que Dios nos ha dado la inteligencia y que tengamos nuestros puntos de vista, con tal de que nos olvidemos de que también Dios tiene sus puntos de vista y tiene su infinita inteligencia. Y en el caso de que esto no coincida, Dios es el que siempre tiene la razón, porque Él no se equivoca jamás. Nosotros sí nos podemos equivocar. Yo aquí les digo, siempre le digo al Señor, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres, pero también dame lo que no me pides y deseas pedirme. Continuando con la lectura, mucha gente le pide a Dios que le toque la lotería porque suponen que eso les conviene, pero no siempre es así. A una familia le tocó la lotería y con ese dinero se compraron un barquito en su primera salida, y así naufragó el barquito y se ahogaron el padre y 3 hijos. A uno le tocó también la lotería en Alicante y con ese dinero se hizo una operación para adelgazar. Esa operación le costó la vida y murió por operarse. Así que en nuestras peticiones se sobreentiende siempre la condición de si es bueno para la salvación eterna. Hay una cosa que ciertamente Dios siempre está deseando concedernos, y eso es en cuanto se la pidamos. A lo que yo me refiero es la fuerza interna necesaria para vencer las tentaciones del pecado, sobre todo si lo pedimos muy bien, porque Dios nos concederá la salvación eterna de nuestra alma si es que lo pedimos muy bien y si de verdad lo deseamos. Cuando se piden cosas absolutamente buenas para uno mismo, si se piden bien, la eficacia de la oración es infalible, aunque a veces Dios modifica la petición en cuanto a las circunstancias, el tiempo y etc. Si es para otro, puede ser que ese otro rechace la gracia,
como por ejemplo la conversión de un pecador, y eso por decir algo. Porque Dios nos exige a nosotros, como criaturas, un mínimo de buena voluntad. Él lo pone casi todo, pero hay un casi nada que depende de nosotros. Como si un hortelano no quiere molestarse en abrir las compuertas de las acequias para regar su huerto, no va a tener cosecha. No basta con tener las acequias y el agua. Hay que abrir las compuertas, por eso Dios no pone su casi todo, si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Es una bonita oración la que puede decirse con: Señor, dame la decisión para cambiar aquellas cosas que yo puedo cambiar. La paciencia para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Y la inteligencia para distinguir una cosa de la otra. Aunque de manera personal, estimados escuchantes, aquí le decían sabiduría. Es también muy bonita la plegaria del cardenal Juan Verdier, que fue arzobispo de París, y dice: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y lo que debo hacer para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Jesús, en ti tengo toda mi confianza. Punto 44.6. Pero la vida de la gracia, además de respirar, necesita lo mismo que la vida natural, alimentarse. Dios también nos ha dado un alimento para la vida sobrenatural de la gracia, y ese alimento es la Sagrada Comunión, el verdadero cuerpo del mismo Jesucristo, bajo la apariencia del pan, que se guarda en el sagrario y que es la Sagrada Eucaristía. Es el recuerdo que Jesucristo nos dejó antes de irse al Padre y subir al cielo. Él se iba, pero al mismo tiempo quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos en el sagrario. Muy bien, rorros y rorras, aquí terminamos ya esta parte del libro, es decir, es la parte que tenía que ver con la vida sobrenatural. Y comenzamos con la siguiente, que es la Sagrada Eucaristía, en el siguiente capítulo. No olviden, suscríbanse al canal, es gratis. Y los que quieran una anciana membresía, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y pasamos al siguiente capítulo.